manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo en mi Biblia, que es la palabra inspirada y revelada por Dios para conocer y hacer su voluntad. Verá Casamá es mi casa espiritual donde les sirvo y estoy siendo preparado para el jarpazo. Amén. Padre que estás en los cielos, Señor, gracias, papito precioso, papito amado, gracias por habernos traído a tu casa. Gracias, Señor, por permitir que podamos congregarnos, que podamos reunirnos como familia, Señor, como iglesia, poder exaltarte, darte nuestra alabanza, nuestra adoración, y que juntos te adoremos, Señor, y que juntos podamos estudiar tu palabra, que podamos conocerte más, Señor, que podamos saber lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder ser hacedores de tu palabra, y que la palabra que hoy tienes para nosotros, que quede escrita, que quede grabada en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso a nuestro Dios. Dice la palabra, un verso muy conocido, Hechos capítulo 1, verso 8: pero recibiréis poder. ¿Qué decía la alabanza? Tenemos el poder, tenemos el poder, tenemos el poder de Dios. Va. Nosotros ya lo tenemos, porque cuando este verso cuando nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras, Él estaba ya despidiéndose de sus discípulos, Él estaba a punto de ascender a los cielos. Estas fueron las últimas palabras que dijo nuestro Señor, juntamente con el verso 9 que sigue. Ustedes pueden leer el verso 9 ahí. Bueno, vamos a ver. No, este es el último verso que Él dijo. Este es el último verso, cuando dice: pero recibiréis poder, porque Él estaba prometiendo el Espíritu Santo. Y entonces Él dice: van a recibir poder. Y entonces, cuando hayan recibido ese poder, van a poder ser testigos. O sea, ese poder que Dios nos está dando, o que Dios ya nos dio, no es solamente para yo tengo el poder, y no es solo para que lo cantemos, tenemos el poder, sino para que hagamos lo que Él nos mandó a hacer. Y entonces dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Mi tema de esta noche, mis amados, es activados en el poder de Dios. Miren, si nosotros, bueno, ya lo leímos, si nosotros volvemos otra vez a pensar en ese verso que le leí, ese poder ya nos lo dieron. ¿Por qué? Porque a los discípulos les dice: quédense ustedes juntos, no salgan, no vayan a ningún lado. Es más, les digo, no vayan a predicar, no vayan a sanar enfermos, no vayan a reprender demonios, no vayan a hacer nada hasta que venga el poder. Pero el poder llegó 10 días después. 10 días después, en Hechos capítulo 2, ellos recibieron ese poder, ellos fueron activados con el poder. Y entonces lo hemos platicado en otras ocasiones, como el apóstol Pedro, bueno, ahí es ese día que el poder descendió, que el Espíritu Santo vino, y entonces recibieron ellos ese poder. Dice la palabra que es esa misma, no sé si era tarde, noche, mañana, bien, era en la mañana. Ese día en la mañana que recibieron el Espíritu Santo, entonces Pedro se levanta, porque la gente estaba diciendo: estos están borrachos, estos están locos, ¿qué les pasa? Y Pedro se levanta y dice: varones hermanos, o varones galileos, no estamos borrachos. No estamos borrachos. Esto es el cumplimiento de lo que el profeta Joel escribió. Y entonces empieza a predicar. Y Pedro, aquel hombre sin estudio, no tenía un buen vocabulario,
Pero en esa mañana Pedro empieza a predicar no con el poder de él, sino con el poder de Dios. Tanto así que la gente empezaron a decir, pero ¿cómo si a estos los conocemos? Si estos son pescadores, perdón. Si estos son pescadores, si estos son gente sin letras, ¿cómo es que ese Pedro está predicando con tanta elocuencia, con tanta autoridad, con tanta sabiduría? Pero Pedro había sido activado con el poder. Y entonces empieza a predicar y en ese día 3,000 personas se convirtieron en esa prédica. Entonces, después de eso, ya la gente, ellos, los discípulos, salen y cada uno se va a sus casas y empiezan a partir de ahí se comienza a cumplir lo que el Señor les dijo, les mandó a hacer en Hechos 1:8. Van a recibir el poder y entonces van a ir y van a predicar la palabra, van a ser testigos. Y entonces ellos empiezan a predicar la palabra y a predicar y a predicar. Y entonces la gente ya los reconoció. Y entonces dice que sacaban a los enfermos y los ponían así fuera de las casas, con tal que la sombra de Pedro pasara sobre algún enfermo y los enfermos sanaban. Solo con su sombra. No estaba imponiendo manos, no estaba orando, no se detenía a ponerse de rodillas, levantar las manos y orar. Solo pasaba y su sombra sanaba a la gente. En otra ocasión dice que la gente llevaba paños, llevaba, qué sé yo, pañuelos, algún vestido, alguna ropa del enfermo y se lo llevaban, y entonces los apóstoles lo tocaban y regresaban y se lo ponían a los enfermos y los enfermos sanaban. Entonces vemos cómo era el poder de Dios manifestado en la iglesia primitiva. La pregunta, mis hermanos, es: ¿en nosotros se manifiesta ese poder? Porque Dios sigue siendo el mismo. La iglesia sigue siendo su amada. La iglesia sigue siendo la que se va a casar. Pero ¿por qué nosotros oramos por los enfermos y no sanan? ¿Por qué imponemos manos, ungimos y no sanan? No digo que eso sea siempre, pero no siempre sanan. Muchas veces llega gente endemoniada y no siempre son liberados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Si la gente, los discípulos, no solo los 12, sino habían más, ellos tenían el poder de Dios. Y ese poder se supone que lo tenemos nosotros. Porque, a ver, ¿por qué creen ustedes que lo tenemos nosotros? ¿Por qué deberíamos de tener ese poder? Porque el Espíritu, el mismo Espíritu que recibieron los discípulos ahí, el mismo Espíritu tenemos nosotros. Pero la pregunta sigue igual: ¿por qué nosotros no? ¿Por qué no se sana la gente cuando pasa nuestra sombra, pues? ¿Por qué no se sana la gente cuando alguien, un enfermo, llévate esta toallita y ponerla en su frente y que se sane? No sucede. El Señor les dijo a ellos, ahí lo pueden buscar ustedes en Mateo capítulo 10 verso 8. El Señor mandó a sus discípulos y les dijo: vayan a predicar, vayan de 2 en 2, vayan a predicar el evangelio. Cuando Jesús todavía estaba en la tierra, vayan a predicar. Y entonces les dio autoridad y les dijo: sanad enfermos, limpiad leprosos,
resucitad muertos. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y entonces se fueron los discípulos de dos en dos. Creo que eran 70 en esa ocasión que fueron. Y cuando regresan, le dicen al Señor: Señor, que ellos regresaron gozosos. Regresaron, pero con un gozo tan hermoso, tan grande. Y Señor, estamos felices porque aún los demonios se nos sujetaban. Imponíamos manos y los enfermos sanaban. O sea, ese poder se manifestó ahí. Y el Señor los mandó. Ahora el Señor nos está mandando a nosotros. Pero yo no veo que eso realmente se esté manifestando el poder de Dios en nosotros. Y sí, es cierto, oramos los lunes. Yo no sé cuántos testimonios hay de gente que ha sanado, porque hay. No voy a decir que no hay, sí hay, pero no se manifiesta como la iglesia del principio. Resucitad muertos. ¿Cuántos muertos hemos resucitado? En lo literal, no solo en lo espiritual, porque hay tanta gente. Miren, allá afuera hay un montón de muertos caminando, que hay que irlos a resucitar. Están muertos espiritualmente y hay que resucitarlos. Pero el Señor también habló literal. Nosotros tenemos que orar. Imagínense, estamos en algún lugar, un accidente, y alguien que ha atendido ahí se murió. ¿Podemos orar para que resucite o no? ¿Qué dicen, hermano? Si podemos. Si podemos. Siempre vamos a pedir la voluntad de Dios. No vamos a hacer nuestra voluntad. Pero Dios permite muchas veces que los muertos resuciten. Y Dios nos dio la autoridad. La pregunta es, miren, si tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, entonces sí, se hace literal lo que cantamos. Tenemos el poder, pero hermanos, como que no estuviera activo ese poder en nosotros. Entonces yo quiero hablar un poco de ese poder, porque también 2 Timoteo capítulo 1 verso 7 nos dice que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino que nos dio espíritu de poder. Nos dio espíritu de poder. Entonces sí tenemos el poder de Dios. Esa alabanza, eso que cantamos, sí lo tenemos que cantar. Pero tenemos que cantarlo con fe. Tenemos que no simplemente porque me gusta el ritmo, porque me gusta cómo suena, me gusta la melodía. No, es la letra, es real. Y lo repito porque lo creo. Lo creo y tienen que ser así. Entonces miren, en Job capítulo 27 verso 11 dice: os instruiré en el poder de Dios, no ocultaré lo que concierne al Todopoderoso. Job dice: los voy a instruir, les voy a enseñar, dice otra versión. Y cuando vemos esa palabra instruiré, es la palabra yará, que es como cuando fluye el agua. Hermanos, si llueve allá, el agua se pasa ahí, porque así tiene que ser la enseñanza. Se tiene que meter. No es cuestión, miren, si hay una gotera, a veces cuesta quitarla, porque el agua se mete donde uno cree que no puede. Y así tiene que ser la enseñanza. Entonces dice,
Vamos a ver Hebreos capítulo 3 verso 4. Estamos hablando, bueno, les quería mostrar todavía algo más de esto de instruir. Bueno, dejémoslo ahí. Hebreos capítulo 3 verso 4 dice: y el resplandor fue como la luz. ¿Cuántos han cantado eso? Rayos brillantes salían de sus manos. Tenemos que cantarlo, hermano. No ahorita pues, pero hay que ensayarlo. O si lo cantamos. No, ¿verdad? Es de mi tiempo. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí, miren lo que dice, y allí estaba escondido su poder. ¿Dónde está el poder de Dios? En la mano. Rayos brillantes salían de su mano. O sea, él hacía así y rayos salían, y ahí estaba escondido el poder. Entonces esa palabra rayos es la palabra querén, y entre todos sus significados es poder, poderío. Entonces es cuando dice rayos brillantes salían de sus manos, es poder salía de sus manos. Entonces yo quiero empezar ya a predicar, ¿verdad? Miren, ¿qué tenemos que hacer para tener el poder? Lo tenemos. Eso quiero que lo dejemos claro. El poder lo tenemos. ¿Cuántos creen que lo tenemos? ¿Por qué? ¿Por qué creen que lo tenemos? Ahorita llevo ahí Nos lo proveen por medio de la gracia. Por su gracia nos lo dio, pero yo ya se los dije, hermanos. ¿Por qué lo tenemos? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y Hechos 1:8 ya se los leí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ya vino. Entonces el poder ya lo tenemos. Entonces por eso quería preguntar, para dejar claro esto. El poder ya lo tenemos. Y la pregunta sigue siendo: ¿por qué no se manifiesta ese poder? Entonces, número uno, para que el poder se manifieste, eso está en la palabra de Dios. Tiene que ver con la palabra de Dios, pues. Y se los voy a demostrar aquí. Mateo capítulo 22, verso 29. Pero Jesús respondió y les dijo: estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. El que no comprende las Escrituras no tiene poder de Dios, o no se le activa el poder de Dios. El poder de Dios se activa por medio de la palabra. Entonces, miren, Josué 1:8, bien conocido el verso: este libro de la ley no se apartará de tu boca. La palabra, las Escrituras, la palabra de Dios no se tiene que apartar de nuestra boca. O sea, en nuestra boca, de nuestra boca siempre tiene que estar saliendo palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios, constantemente. Estamos platicando con alguien que tal vez es ateo, que no quiere saber nada del evangelio, pero le decimos: si Dios quiere, yo voy a hacer esto y esto. Aunque no le recuerdo hace años, un cliente, cuando yo tenía mi trabajo secular, un cliente me dijo: entonces sí me lo puede hacer para mañana. Y yo le dije: si Dios lo permite, se lo hago para mañana. No, pero entonces no me lo va a hacer.
si Dios me lo permite, lo haré para mañana. Y entonces insistió. Y yo siempre le mantuve mi respuesta: si Dios quiere. Porque la palabra dice que nosotros, cada vez que hablemos de los planes que tenemos, debemos de decir: si Dios quiere. Entonces, constantemente la palabra de Dios debe estar en nuestra boca. Entonces dice acá: este libro de la ley no se apartará de tu boca. Una cosa, no se tienen que apartar de la boca. Número dos, digamos, hablando de lo de la palabra, tenemos que pasarla meditando día y noche. No quiere decir que no vamos a dormir, es mientras estemos despiertos. Nuestro pensamiento debe estar conectado con la palabra de Dios. Y entonces dice que esto hay que hacerlo para que cuidemos de hacer todo lo que en la palabra está escrita. Porque si hacemos eso, vamos a prosperar. Y nos dice: harás prosperar tu camino, vas a avanzar más y tendrás éxito en todo lo que hagas. Entonces, ¿por qué? Porque ahí se activa el poder. El poder de Dios está activo en nosotros. Entonces, por eso, miren, esto se cumplía en la vida de José. José dice: todo lo que tocaba prosperaba. Todo lo que él tocaba prosperaba. Pero yo quiero seguir leyendo, pero recordemos esto: no se apartará de tu boca la palabra. Deuteronomio capítulo 6, verso 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, para que la palabra esté en nuestra boca, primero tiene que llegar al corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si la palabra llega a nuestro corazón, va a salir por nuestra boca. Entonces dice el verso 7: y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. ¿Hacemos eso, no? Sobre todo para aquellos que tienen hijos pequeños. Dice: las enseñarás, esa palabra diligentemente significa que hay que hacerlo bien y rápido, pronto. No es: ay, cuando esté más grande le enseño. No, diligente es ya, sin pereza, sin estar durmiendo. Así. Diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y entonces dice: vas a estar hablando de la palabra, hablarás de la palabra cuando te sientes en tu casa. ¿A qué hora se sienta uno en la casa? A comer. O sea, cuando te sientes a comer, habla de la palabra. Dejen de estar contando chismes a la hora de comer. Se están acordando de los chismes, ¿verdad? Dejen de estar contando chismes cuando están comiendo. Hablen de la palabra. Cuando andes por el camino, sales de tu casa y en el camino la palabra se va saliendo por la boca. Cuando te acuestes, cuando te levantes, lo último que debes hacer en el día es hablar la palabra. Lo primero que tienes que hacer al despertarte es hablar la palabra. En todo el día, cuando vayas caminando, la palabra. Cuando te sientes a descansar, la palabra.
Entonces tiene que estar en el corazón para que eso sea de realidad. Dice el verso 8: y las atarás como una señal en tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La pregunta es: ¿cómo puedo tener yo la palabra atada a mi mano? Nos hacemos pulseras y que diga ahí: Jesús te ama. ¿Qué será? Atarás la palabra a tu mano como una señal, ¿sí? Y las atarás como una señal en tu mano. La palabra, una señal en la mano. ¿Qué significa eso? Si la palabra ya está en el corazón, si la palabra ya está en el corazón, entonces todo lo que hagamos con las manos, la palabra va a empezar a salir por las manos. Todo lo que hagamos va a ser de acuerdo a la palabra. Entonces la palabra, miren, es que cuando la palabra está en el corazón, la palabra sale por las manos, la palabra sale por los pies. Nuestro caminar es de acuerdo a la palabra. Nuestros pensamientos de acuerdo a la palabra. Las pondrás como por insignias entre tus ojos. Nuestros ojos van a ver lo que esté de acuerdo a la palabra. Entonces, por eso la palabra tiene que estar en el corazón, no solo aquí. Hay gente que se sabe un montón de versos. Pregúntenle al pastor cuánto sabe. No sabe. No sabe cuánto sabe. Sé muchos versos. Pero me he topado con gente que sabe, pero miren, en una iglesia donde fui hace unos 5 años tal vez, una hermanita, estaban haciendo un concurso de aquellos de a ver quién dice más versos. Pasa una hermanita, hermanos, y empieza, por ponerles un ejemplo, Cantares capítulo 1, versículo 1, y bla, 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 versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5. Se terminó de decir un capítulo, sigue capítulo 2, y capítulo 3, y capítulo 4. Se sabía de memoria varios capítulos. Y no se quedaba así que se me olvidó. Parecía que leyéndolo estaba. Se sabía capítulos enteros de la Biblia. Pero yo no sé cómo es la vida de ella. Solo la conozco de vista. No la he tratado para saber cómo es cuando se enoja, para saber cómo es cuando o sea, ella tiene la palabra acá. La pregunta sería, que no puedo decir si sí o si no, solo nos preguntamos, ¿la tendrá acá? Porque conocimos a un hermano que asistía allá a zona 3. Se sabía un montón de versículos, pero su vida no era de acuerdo a la palabra. Entonces no se trata de tener solo conocimiento. Decía ahí, la palabra debe estar en tu corazón. Entonces cuando la palabra está en nuestro corazón, tenemos el poder. Cuando la palabra está en nuestro corazón, ese poder se activa, porque entonces tenemos la palabra y entonces tenemos base para decir así va a ser. Por ejemplo, estamos orando, Señor, y queremos pedir, Señor, yo quiero mi casita. Señor, dame una mi casita, Señor, aunque sea un cuartito, pero yo quiero algo propio. Entonces nos acordamos, Efesios capítulo 3, 20, ¿qué dice?
Famoso ese verso. Dice, ¿qué dice? Poderoso es Dios para darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Poderoso es Dios para darnos ¿qué? Mucho más abundantemente de lo que pedimos. Y entonces, si conocemos la palabra, si la palabra está en nuestro corazón, pedid y se os dará. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, el Padre lo dará. Y entonces empezamos a recordar más versos y más versos. Entonces se nos desata aquello de: Señor, yo voy a pedir. No, ya no, Señor, no quiero un cuartito, no quiero una casita así, quiero un jardín con casa, Señor. Pero porque ya sabemos que Dios nos va a dar lo que le pedimos. Pero si no tenemos conocimiento de la palabra, ay, ¿y será que Dios me puede dar mi cuartito? ¿Y será que si le pido a Dios que me dé un cuartito, aunque sea así de madera? Y hermanos, aprendamos a pedir, pero de acuerdo a la palabra. Y entonces, si la palabra está en nuestro corazón, nos vamos a acordar de aquel otro verso que dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, porque pedís para vuestros propios deleites. Entonces, Señor, yo tengo que pedir, pero que no sea para mi propio deleite. Pero ¿qué diferencia hay entre pedir una buena casa y que no sea para mi propio deleite? ¿Cómo interpretaríamos eso? Entonces no puedo pedir una casa grande porque eso sería para mi propio deleite. ¿Estaría bien o no estaría bien? Pero si yo tengo la intención a que yo quiero una casa grande para demostrarle al fulano que yo le puedo tener una casa mejor que la de él, no me la va a dar el Señor. O sea, el Señor quiere lo mejor para nosotros. También lo tenemos que saber. Pero ¿cuál es la motivación que yo tengo para pedir? Entonces, cuando ya tenemos eso, podemos pedir y podemos tener la seguridad de que Dios nos lo va a dar. Y como tenemos esa seguridad, y como Él ya dio su palabra y Él va a cumplir su palabra, entonces dice: este está esperando el cumplimiento de mi palabra, y no me queda de otra que cumplir mi palabra. No me hagan enojar. El Señor va a cumplir, hermano. Pero nosotros tenemos que tener conocimiento. Es como cuando va un abogado defensor. Están acusando a su cliente, hermano, solo porque qué sé yo, lo detuvieron. No había policía, el que lo detuvo fue uno de Demetra, porque no había policía cerca ahí. Agarraron a un ladrón y le dijeron al Demetra: póngale las esposas a para que no se nos escape. Y entonces lo detuvo el Demetra, y después lo llevaron al juzgado, y era culpable, realmente era culpable, qué sé yo, de robo, lo que sea, era culpable del delito que se le acusaba. Y entonces llaman a su abogado defensor, y entonces ya cuando ya está el juez ahí que va a dictar sentencia: mire, señor juez, exijo que a mi cliente lo dejen en libertad porque lo detuvieron, no sé cuál sería la palabra ahí, lo detuvieron de una forma anómala. Y el juez dice: ¿cómo es eso que sí, lo detuvo un agente de Metra, así que me lo dejan en libertad ya, dice el abogado. Y el juez dice: ¿es cierto eso? Sí, déjenlo en libertad. Pero es culpable, aquí tenemos la prueba. Sí, pero vuélvanlo a agarrar, ¿va? Entonces así es la palabra.
Si nosotros tenemos base para pedir, si tenemos base para decir lo que vamos a decir, Dios dice, Dios se ha comprometido con su palabra y Él va a cumplir. Lucas, vamos a ver. Ahí estábamos. Lucas capítulo 22, verso 69. Dice: pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Se recuerdan el primer verso, entre los primeros versos que leímos? Y de sus manos salían rayos, y ahí estaba escondido el poder. En su mano está el poder. Y aquí está hablando de su diestra, está hablando de su mano derecha. Y entonces dice: pero de ahora el Hijo del Hombre estará sentado a su mano derecha, a la derecha donde está el poder de Dios. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿Y qué hay en la derecha? Otra vez, ¿qué hay en la derecha? ¿Qué hay en la derecha? El poder de Dios. Entonces aquí, miren, este es otro ángulo de ver esto. Entonces el rey dirá a los que están donde está su poder. ¿Saben cómo se interpreta eso? El rey dirá a los que tienen el poder de Dios. ¿Quiénes son los que están hablando de otro ángulo? ¿Quiénes son? ¿A quiénes les va a decir? Porque miren, pues, veamos. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino. Son los que van a ser arrebatados. Entonces veámoslo desde este otro ángulo. ¿Quiénes son los que van a ser arrebatados? No me van a decir los que están a su derecha. ¿Quiénes son los que van a ser arrebatados? Los que tienen el poder de Dios. ¿Y si en nosotros no se manifiesta el poder de Dios? Entonces vamos a ser los que no están en la mano derecha, a los de la izquierda. ¿Qué les dice a los de su mano izquierda? Los manda a la tribulación. A los de su mano derecha, porque se les manifiesta, tienen el poder de Dios. Venid benditos, ustedes son herederos del reino. Para poder heredar el reino se tiene que manifestar el poder de Dios en nosotros. Entonces, si la palabra está en nuestro corazón, el poder de Dios se manifiesta en nosotros y somos herederos del reino. Número 2, el evangelio. ¿A qué hora tengo que terminar? 15 minutos me quedan. Bueno, Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. ¿Qué es el evangelio? El poder de Dios. Ahora olvidémonos, quitémonos o veámoslo de diferente ángulo, porque no lo podemos quitar, porque el evangelio es poder de Dios. Pero ¿qué significa la palabra evangelio? Porque les iba a decir qué significa el evangelio, pero me van a responder el poder de Dios. La palabra evangelio, ¿qué significa? Buenas nuevas. ¿Qué hay que hacer para tener el poder de Dios? Predíquense ustedes ahorita en los últimos 15 minutos. ¿Qué tenemos que hacer para que se active el poder de Dios en nosotros? Llevar las buenas nuevas.
Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y entonces dice, del judío primeramente y también el griego. Para nosotros, ¿quién es el judío? En base a este verso, o sea, en nuestro contexto actual, ¿quién sería el judío? Nuestra familia. Tenemos que llevar el evangelio primeramente a nuestra casa. El griego representa a los que están sin Cristo. El griego es primeramente a los de la casa, que hay gente que todavía no se han convertido o no quieren nada con Dios. Ya conocen al Señor, pero no quieren. Entonces empecemos a llevar el evangelio. Dices alabanza, queremos el poder. No tenemos, ¿verdad? Pero ahora cambiémoslo. ¿Queremos el poder de Dios? Llevemos el evangelio a la casa, a la gente de la familia que no conoce al Señor. Llevémoslo a los vecinos. Yo quiero ese poder, hermanos. Yo quiero ese poder. Que cuando imponga manos sobre alguien, esa persona sane de la enfermedad que tiene. Que si viene un endemoniado, que solo con vernos a nosotros se le manifieste y le decimos, te vas de aquí, y que los demonios se vayan. Pero muchas veces, ¿saben por qué pasa eso? Por desconocimiento de la palabra. Muchas veces hay un endemoniado, yo no me meto. Entonces, pero ahorita el punto es el evangelio, las buenas nuevas. Tenemos que llevar las buenas nuevas a la gente, anunciar el buen mensaje. Dice Isaías capítulo 6 verso 8: y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Eso lo respondió Isaías. ¿Qué estaba haciendo Isaías cuando le habló el Señor? Isaías estaba ministrando en el templo. O sea, Isaías estaba trabajando, estaba sirviendo. Él ya tenía algo que hacer. Él ya estaba sirviendo, él estaba ocupado. Y el Señor dice, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviamos? Isaías dice, yo estoy ocupado aquí, pero como no hay nadie más, envíame a mí, Señor. Entonces no se trata de que vayan a llevar las buenas nuevas los demás. Para eso está Delmo y eso está hermana Sandrita, que vayan ellos. No, envíame a mí. Que podamos nosotros decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. Porque miren, Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es trabajo de todos. No es trabajo de evangelistas, no es para el pastor, no es para los ancianos, no es para los diáconos, es para todos. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Nuestra función es ir y predicar. Esto es la orden. Vayan y prediquen.
Va a haber gente que les va a creer y va a haber gente que no va a creer. Entonces dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En otra versión dice: ya ha sido condenado. Ay, pero si me rechaza, va a ser condenado. Nuestro problema no es si cree o no cree. El Señor nos mandó a predicar, a evangelizar, a llevar las buenas nuevas. Eso es lo que tenemos que hacer. No importa si creen o no creen, nosotros hagámoslo. Y lo hermoso de esto es que cuando lo hacemos, se manifiesta el poder de Dios. Entonces muchas veces tenemos miedo y digo: ay, pero ¿y qué digo? Si le voy a hablar a alguien y para empezar, ¿cómo empiezo? ¿Y cómo le hablo? Y es que me da pena hablarle y si me pregunta cosas que yo no sé. Y Jesucristo dijo: abre tu boca, que yo la llenaré. Otro día les dijo: no se preocupen por qué van a decir. El Espíritu Santo pondrá cada palabra en vuestra boca. Entonces, mis hermanos, el poder de Dios se tiene que manifestar en nosotros. El poder de Dios se tiene que manifestar aquí en la iglesia. Y en cada uno, en su casa, en su trabajo, cada uno tiene que ser portador del poder de Dios. Y ese poder de Dios se tiene que manifestar en nuestra vida, en donde quiera que estemos. Pero llevemos el evangelio a la gente. Llevemos el evangelio a la gente. Ya hay una fecha, hermanos. ¿Se recuerdan qué fecha es? 24 de mayo. Miren, necesito, ahí los hermanos de evangelismo irán a poner más detalles, pero tenemos que llevar carteles. Si alguien puede hacer una manta de esas de lona, excelente, porque eso no se rompe. Llevamos manta ahí, yo digo que nos tenemos que apuntar. Ahí los hermanos nos pasen una hoja y entonces cada uno se apunta. Yo voy a llevar un cartel que diga: Jesús te ama. Yo voy a llevar un cartel con San Juan 3:16. ¿Qué es lo que busco con apuntarnos? No hace que todo el mundo lleve San Juan 3:16. Pasa, hermanos, aún en las mejores familias pasa. Entonces mejor, yo diría que los hermanos de evangelismo pidan textos específicos, pidan frases específicas. Y entonces uno ya se apunta: yo voy a traer esta, yo voy a traer esta otra. Y lo hacemos y vamos a ir. La que está programada es una caminata, ¿verdad? Vamos a ir a caminar con eso, a la gente que encontremos en el camino. El que se nos cruce en el camino, le vamos a hacer una pregunta. Le vamos a preguntar: ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Eso es tan sencillo. Bueno, yo lo veo tan sencillo, hermano. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? Y la gente dirá no, o dirá sí, o nos preguntará: ¿y qué es eso? Si nos dice no, cumplimos. Si nos dice sí, gloria a Dios, y va a haber fiesta en los cielos. Y si nos pregunta, el Espíritu Santo pondrá las palabras adecuadas en nuestra boca para responder. Pero no tengamos miedo. No tengamos miedo. Vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios, porque de verdad el poder de Dios se va a manifestar en esta casa.
el verso 17 dice, miren lo que viene diciendo. El verso 15 y 16 dijo: ve y predica el evangelio, a toda criatura, y el que crea será salvo, el que no ya es condenado. Pero entonces dice el verso 17: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Se recuerdan que les expliqué la vez pasada que esos dos puntos están mal ahí? ¿Alguien lo recuerda? Que levante la mano. Esos dos puntos no van después de creen, van después de nombre. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Cuáles son las señales? O sea, esas señales nos van a seguir a nosotros cuando prediquemos las buenas nuevas a la gente. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso el Señor se ha comprometido en cumplirlo. Y el requisito es que salgamos. O sea, no se manifiesta el poder en nosotros. Queremos que se manifieste, pero nunca evangelizamos. Por eso el Señor dejó bien claro ahí: vayan a predicar, y yo me comprometo a hacer esto, dice el Señor. La última, me quedan 3 minutos, hermanos. 1 Corintios 1:18: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. La palabra de la cruz. ¿Cuál es la palabra de la cruz? ¿Cuál será la palabra de la cruz? Hermanos, Jesucristo vino, dio su vida, Él murió en la cruz del Calvario. No es que lo mataron, Él se ofreció, Él se entregó a sí mismo, Él dio su vida, pero Él murió ahí, descendió al infierno a ser quemado por nosotros, pero resucitó. O sea, hablar de la cruz es hablar del reino, porque el reino es Cristo Jesús. Él es el rey. Y entonces dice Mateo 10:7: y cuando vayáis, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Entonces la palabra de la cruz es hablar del reino, es hablar de Cristo. Verso 8 dice, lo vuelve a repetir, miren, Mateo 10:8: sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. De gracia recibisteis, dalo de gracia. ¿Habrán leprosos ahora? Un montón, dentro y fuera de la iglesia. Leproso es pecado, gente contaminada. Entonces, vamos, limpiémoslos. Hay que limpiar leprosos, hay que ministrarlos. Entonces el Señor dice que si nosotros vamos y llevamos las buenas nuevas, vamos a sanar enfermos. ¿Por qué? Porque primero va la palabra, primero va el mensaje de salvación, y entonces después de eso viene el respaldo. Entonces llegamos a una casa, los vamos a evangelizar, y tal vez nos salen: ay, pero es que mi hijo está grave y yo no veo que Dios haga algo. Permítame, vamos a orar por él. ¿Usted cree que Dios tiene poder? Y la gente va a decir: sí, no creo. Y entonces es cuando Dios se manifiesta y sana a los enfermos, porque está respaldando la palabra que llevamos. Y entonces va a ocurrir todo eso.
Pero prácticamente es, miren, 3 puntos vimos hoy, de 9. Que la palabra, dice, que la palabra que la palabra habite abundantemente en vuestro ser. Que la palabra esté en nuestro corazón y se va a ver el poder de Dios. Que llevemos el mensaje de las buenas nuevas a la gente y se va a ver el poder de Dios. Que hablemos de la cruz, que hablemos de Cristo. No vamos a llevar un crucifijo, ¿eh? Vamos a hablar de lo que sucedió en la cruz y que nuestro Señor está vivo y el poder de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Entonces, está fácil, hermanos. Yo lo veo fácil. Está fácil que el poder de Dios se manifieste en nosotros. El Señor no nos puso cosas difíciles, cosas pesadas, cosas sencillas, cosas que sí podemos hacer. Y tenemos ya la ayuda del Espíritu Santo. No estamos solos. Tenemos a Cristo dentro de nosotros. Así que en el nombre de Jesús, Padre, gracias te doy. Gracias, Señor, por tu palabra. Sella esta palabra, sella esta administración, Señor, y que tu poder se manifieste en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que tu poder se manifieste en esta casa, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, papito amado. Amén y amén.